Soy Juan Sánchez Trujillo, que nació en Cazarabonela en el 1932, el 18 de marzo. ¿Qué recuerda usted de su abuelo, Juan? Mi abuelo nada, yo recuerdo a mi abuela como una ensueña, la única que recuerdo, mi abuela paterna. Los demás no los conoció en vida. No. ¿A qué se dedicaron? Todos del campo, toda mi familia, todo del campo. Antiguamente en Cazarabonela, ¿qué se...? Es que esto era todo el campo, allí no había otra cosa más que campo. ¿Cuáles eran las tareas del campo que se...? Pues las tareas del campo, entonces se labraba mucho, cultivaba la tierra, arar la tierra y recoger los frutos, y los que no se dedicaban a la ganadería, y eso es lo que había. ¿En Cazarabonela había incluso algo de ganadería? ¿Qué ganadería había? Hombre, había mucho, entonces las tierras esas tenían unas piaras de cabra tremendas, precisamente mi familia, todos tenían tremendo rebaños en las tierras. Chiquitillo empecé a ir con ellos, chiquitillo, a la tierra ya con las cabras y eso, muy chiquitillo. Con rebaños de cabras, sí. ¿no? Porque aquello es una zona montañosa, montañosa, ¿no? Aparte de las que había en la tierra, estas eran cabras, se llamaban cabras cerreñas, como es natural, y estaban las piarillas de los pueblos que le llaman pitarras de cabras, eran otras cabras distintas. Mira, la de la tierra es que es una cabra más dura, más pequeñita de cuerpo, porque la tierra es más pequeñita que la otra, y tiene las tetas más pequeñas porque como no comen suficiente, pero esas cabras, en cambio, cuando llegaban a la labor eran mejores que las de la labor. La de la tierra de campaña, las pizarreñas, como se le llamaban allí, son cabras más grandes, cabras más hechas, más... ¿Su abuelo ya se dedicó también al pastoreo de cabras? Todo, miente todo. ¿Y a la cabra qué se le saca de partido? Pues allí, como ya te digo, allí entonces nada, que no comían más que lo que daba la tierra. No se les sacaba más que el chivo, y a lo cuando ya quitaban los chivos, la leche y el queso. La leche de cabra era antes casi más abundante que la de vaca, ¿no? Antiguamente. Aquí en el pueblo no había ninguna vaca entonces suiza, allí más que cabras, muchas cabras. Todo era leche. Y empezaron las vacas suizas, llegaron allí ya después de venirme yo, el año 50 y tantos, empezaron a llegar las vacas. ¿Las cabras aquellas se les sacaba también partido? ¿Se hacía queso también? Sí, hombre, muy bueno, un queso que quita por sentido, no me queda. Y la diferencia, dice, había una diferencia de las cabras de pizarra a las de la sierra, en la leche es una cosa enorme, el paladar. La cabra de la tierra te echa la leche dulce y además gorda, una leche recia. Y la de la labor, la de tierra de campaña, las pizarreñas, como le llamamos nosotros, las pizarrillas de cabra, esa echa más leche, pero menos calidad. ¿Su abuelo, alguno de sus abuelos sabía leer y escribir? Yo creo que ninguno. Y de mis tíos yo no conocía a ninguno que sepa leer y escribir. ¿Alguno de sus abuelos desarrolló alguna actividad así fuera de lo común allí en el pueblo, profesional? No, yo no tengo referencia de línea. De ninguno de esos, ¿no? Es que entienda de campo y ya está. O sea, ¿usted no lo llegó ya a conocer personalmente a ninguno de ellos? No, yo lo único que tengo recuerdo, y no sé de recuerdo, de que mi padre, que incluso iba al campo y te traía los huevos de la abuela y traía los canastitos preparados de la abuela. Lo único que recuerdo como un ensueño, eso lo recuerdo bien. ¿Y por parte de abuelos maternos y paternos, todos eran de Cazarabonela? Todos. ¿Cómo era el pueblo de Cazarabonela antes de la guerra, por ejemplo? Hombre, yo lo que recuerdo, que era muy chico, ten en cuenta que yo nací en el 32, que la víspera de la guerra ya. Yo recuerdo que era un pueblo muy tranquilo, que los inviernos los pasaban muy malamente, entonces mucho frío, entonces llovía mucho y hacía mucho frío, no como ahora, te tiraban 2 o 3 meses lloviendo y la gente allí la hambre nos mataba. La hambre, aquellos tiempos cuando llovía tanto, la gente del campo y la gente ¿cómo se la apañaba? Pues era una vida muy mala, porque mira, yo te hablo yo que me quedé huérfano de padre y madre. Cuando me quedé huérfano de madre, tendría unos 5 añillos, y de padre no tenía todavía 8. ¿Y eso cómo ocurrió? Pues mira, yo me quedé huérfano porque mi madre la metieron en la cárcel, y mi padre, estando ella en la cárcel, murió, y éramos 7 hermanos y nos repartieron como el que reparte una cría de perro, tomas tú y tomas tú. ¿Por qué? Perdona que ya vaya al grano. Pregúntalo. ¿Por qué le metieron a su madre presa en la cárcel? Pues mira, a mi madre la metieron según con lo que decían, por comunista, es decir, lo que se estilaba antes, que mi madre no tenía nada de comunista, pero tú sabes que la gente se desbordaron allí con la guerra civil, y entonces hasta estaban en las casas todo el que tenía una finquilla, tenía algo, los robaban y los echaban a la calle, el que no, y entonces hay una señora, la cogieron después de robarle y todo eso, la arrastraron, porque era religiosa,
la arrastraron de los pelos, metían un taco por el mismo recorrido que hacían las procesiones. Y la ceñaguana que le llamaban, y entonces la abandonaron la dejaron por muerta. La dejaron por muerta y no sé, más caritativa la cogió y la quitó del medio y resultó allí luego. Para ahora, cuando ya entraron las fuerzas nacionales y cogieron toda esa gente, pues cogieron a la cabecilla de esa. Y esa la cabecilla, pues no lo digo porque fuera mi madre, sino que era así, que ahora te contaré, esto tiene una historia. Y entonces, todas las que ella, pusieron la cárcel del pueblo de las mujeres en la misma plaza. Y entonces no había agua en las casas particulares. Y entonces todas las mujeres que iban allí a la fuente, esa estuvo también, esa estuvo, y para adentro, como entonces no tomaba juicio ni nada, que todo el que decía, esa estuvo conmigo también, para adentro. Y llenó la cárcel, ella misma llenó la cárcel. La cabecilla. La cabecilla de la que había arrastrado a esa. Y dijo que su madre había participado. Que había estado también, y ella ni se hablaba ni nada. Entonces mi madre tiró, pues no sé si fueron 4 o 5 años en la cárcel. Y en ese medio, y con el misterio que tiene eso, que mi madre, la señora tenía la casa, esta es la casa nuestra, esta es la casa de la señora. Y entonces una de mis hermanas trabajaba con ella. Y ella más de una vez nos dio un plato de comida, esta señora más de una vez nos dio un plato de comida, y nos estábamos todo el día metidos allí en la casa de ella. Y mi madre en la cárcel por ella, pero por ella no. Vamos, a causa de ella, pero por ella no. Y nosotros estábamos allí todo el día, en la casa de la ceñaguana. Y se da la coincidencia, lo digo por la curiosidad, te da la coincidencia que mi madre estando en la cárcel, todo esto, cuando vino mi madre nunca le guardó odio ni nada. Es más, esta señora la apoyó uno que había allí que era un mala gente. Y tenía muchas fincas y le hizo, ¿cómo le llaman a eso? Una escritura, como fuera un finiquito de eso, hecho para que le diera la finca, él le daba, la mantenía y le daba, y luego él se apropiaba de la finca. Y él se apropió de la finca, pero ella se murió por tanto de hambre allí, y era millonaria. Y te cuento la cosa curiosa, que estando mi madre allí, cuando se hace un poquito de café, es que vivían cerca. Mi madre hacía un poquito de café y el primer vasito de café, en condición se lo llevaba a la ceñaguana, que se había tirado 5 años en la cárcel por ella. Y ella lo juraba y lo prejuraba, dice que busquen papeles, que no hay denuncia mía ninguna, la denuncia era la de la otra nada más. Aquella señora nunca le dijo a ella que había estado en aquello. Si era una íntima amiga después de estar en la cárcel. Pero te digo una cosa curiosa, que por eso te he dicho que mi madre estuvo por comunista, que no era comunista ni nada. Y la raparon y demás. No, la pelaron, le colgaron el cencerro, parece que lo estuvieron. ¿Qué era lo que hacían entonces con las mujeres? Pues que lo hicieron allí en Casa Aragonela con un grupo de mujeres, ¿de cuántas mujeres? Pues no sé, pero por lo menos 20 o 30 había allí en la cárcel. 20 o 30 todas, las pelaban, las repaban, le colgaban un cencerro, recorrían el pueblo con el cencerro y pelaban por la calle para la vera. Eso lo vi yo. ¿Eso lo vio usted a su madre así, de esa manera? Sí. Yo no recuerdo haber visto a mi madre, yo recuerdo haber visto a otra. A mi madre pelada, pero con el cencerro y hacer la calle, pelada otra 5. ¿Y la tuvieron 4 o 5 años metida 4 o 5 años. Supongo que eso para una familia es un descabale grande, ¿no? Hombre, fíjate tú, que no había nada, ni había nada. Con mi padre, que en Clorete estaba trabajando, entonces en el puente Pizarra, y le cayó una piedra en la cintura, en la espalda, y entonces como no pagaban baja ni nada, estuvo de baja, y la criatura, como tenía cuadrilla de ellos, pues pidió el harta y se fue, y estuvo trabajando hasta que ya cogió, aquello se le puso en mala condición y cogió unas calenturas y se murió de necesidad. Porque estaba trabajando guardado, ¿no? Claro. ¿Y dónde trabajó su padre? Él trabajaba mucho, yo me acuerdo trabajaba en los cortillos y eso, pero en aquel entonces estaba trabajando en el puente de Pizarra. Estaban ahí de construcción. Ahí en la construcción. Ahí donde le cayó la piedra. Y su padre, supongo que cuando ocurre aquello se llevan a su mujer, también sería para él... Fíjate, con 7 hijos, una de las más mayorcillas estaba trabajando aquí en Málaga con unos señores. Pero la demás allí en la casa, fíjate, yo me acuerdo la noche que murió mi padre, murió con unos 45 años, en el año 40. Y parece que lo estoy viendo yo y escuchando yo a mi padre decir, dame los niños que les quiero dar un beso. Para como lo estuviera escuchando ahora. No, mi madre ya murió aquí con 80 años. Una pila de, su madre cuando salió también se encontró que había pasado todo ese tiempo en la cárcel y además también... Luego ya, muy claro, luego ya de ella viuda, pues... Desde cavar traspelo a venir a estar andando de Pizarra, hablando de Casa Aragonela hasta Pizarra, y de ahí de noche y de día tener traspelo. Ahora le preguntaré por el traspelo, pero ¿cómo fue, además de ese acontecimiento de aquella señora que cogieron y la arrastraron por el pueblo y demás, cómo fue de cruenta y de violenta la guerra civil allí en Casa Aragonela? Pues mira, yo
yo vivía en un sitio y enfrente de mi casa estaba el cuartel de los milicianos. Pusieron allí el cuartel de los milicianos, había mucha gente de Teba y de los milicianos, y yo veía las piaras de cabras, las piaras de vacas que robaban, las traían allí, y donde mataban las vacas. Yo eso como lo conozco, como si lo estuviera ahora viendo, lo veía exactamente igual. Me recuerdo que la última animal, cuando ya se fueron los milicianos huyendo, por el ganado, un tiro por un lado, otro tiro por otro, y había un animal, que ya el animal no andaba ni nada, porque ya tenía una piladilla, y delante de mi puerta, el municipal del pueblo lo remató de 2 tiros en la cabeza, porque ya no andaba ni nada. Como si lo estuviera viendo ahora. Fue muy dura, hubo mucho, aparte de aquello que le pasó a aquella mujer, se quemó la iglesia, Bueno, en el pueblo, fíjate tú, en el pueblo estaba una cosa, todo esto en Casarboneras, ¿no? Sí. Donde está la plaza, la iglesia, había allí ya estaba un día aquello. Allí se tiraron los santos, yo era chavea, pues yo no sabía lo que aquellos decían ni nada, y los chaveas estábamos nosotros allí, los santos ardiendo, y nosotros buscando los clavos, y tiraron los santos ardiendo por lo menos un mes, requemándose. Y nosotros los chaveas allí buscando clavos y eso para ahogar de los santos allí se tiraron. Allí hicieron perrería, yo me acuerdo de eso, cuando, yo sin saber de lo que era, de las mujeres limpiando la iglesia, porque la iglesia enterraban las cabras y eso, enterraron todo el ganado allí, la iglesia enterraron el ganado en la... ¿Aquello lo utilizaron también como almacén o...? Aquello no como almacén, no, allí como aquello como cuadra. ¿Mataron también a otro señorito de allí del pueblo? ¿Allí? Claro, allí. Mi madre, mira, a pesar que mi madre la estuvo en la cárcel por comunista, lo que más me contaba, lo que más le imponía a ella era que había allí un señor, el marido de la señora Dolores Carmona, y tenía un hijo inválido, que le había dado de chico una parálisis, y una de las piernas no, y lo que más yo creo que no me contó más cosas que tal. Le contaba que dice cuando lo llevaban amarrado con el padre y con un tío, lo llevaban a niño amarrado, y como no podía andar, dice que le pegaba con la culata del mosquetón a Chavea. Chavea tenía 18 años cuando lo mataron, con el padre y con el tío. ¿Lo mataron a los 3? Sí, allí mataron mucho. Allí mataron a otro también. Allí de los señoritos yo conozco unos pocos que mataron, pero lo que más me refería a mi madre era este. Y luego cuando entraron las tropas nacionales, ¿cómo fue la entrada? Supongo que muy violenta, ¿no? Muy violenta, claro. Violentísima, porque allí lo primero que llegaron fueron... Nosotros salimos la noche de la huía, yo era muy chiquitillo, y nos volvimos cuando la huía está de Armería. Sí. Y entonces nosotros llegamos hasta Pizarra, ya de Pizarra no se podía pasar, ya no deben de pasar. Entonces nos tuvimos que volver para el pueblo. Yo recuerdo cuando salí del pueblo. ¿Cómo salieron? Porque aquello sería yo me acuerdo, mira, hacía un frío, yo como era con pantaloncillos cortos, a ver tú la edad que yo tenía, pantaloncillos cortos, entonces no tenía pantalones largos hasta que no tenía 15 o 16 años. Y él me daba el aire, yo me acuerdo de esto, papá, cuando iba en el papá. Y en un sitio que hay, que le llaman unas ventas, que le llaman las ventas que más, me acuerdo, un hombre, yo me parecía muy grande, me dio mi madre, con otro hermanillo mío, 2 hermanos, éramos 3 varones, éramos los 3 varones allí, el otro cogió, un hombre alto cogió un niño, mi madre cogió el más chico, y este hombre me cogió a mí, me dio una taza de café, parece que... Y yo ese hombre no, si lo viera lo conocía, claro, qué más, hijo. Y ya volvimos cerca de Pizarra, cuando ya iban volviendo la gente, ya me quedaría dormido, y ya la llegada del pueblo no la conocía, hasta que ya al otro día los moros por un lado y por otro, y todo el mundo asustado porque decía que venían cortando, matando a toda la gente, y los moros llegaban saqueándolo todo, llevándose las perolas, se las llevaban todas las perolas para hacer de comer. Eso me acuerdo muy bien. Y luego ya... Y volvieron al pueblo, tuvieron que volver, y cuando volvieron todavía no habían tomado Casarabonela. No, volvimos a cada uno a su sitio, y ya luego ya después se veían las cárceles llenas. Yo recuerdo las cárceles llenas de las mujeres, de los hombres amontonados, estaban allí los hombres. Y ¿A dónde pusieron la cárcel allí en Casarabonela? ¿Dónde está el ayuntamiento? Ahí está el ayuntamiento, aquí pusieron la cárcel de los hombres, y el de la plata y las mujeres, la cárcel de las mujeres. Pero había también, allí en el ayuntamiento, en el mismo ayuntamiento, había una sala llena de mujeres. También, ¿no? ¿Cuánta gente pudieron quedar presos después de la entrada de las tropas nacionales allí en Casarabonela? Allí mucho, yo no calculo, pero allí mucho, allí de Casarabonela, por lo menos 50 o 60, claro. ¿Y cuántos fusilaron? ¿Cuántos pudieron fusilar después? Mira, después de la guerra, allí fusilaron mucha gente. Una noche iban a matar 40 en Casarabonela, y de los 40 iban para matarlos para el cementerio, y ya en el camino al cementerio. Claro, ellos dirían, lo mismo tienen, sabes tú que hay quien tiene valor y quien para moverte y que no, y entonces estos
yo esas cosas las tengo muy presentes. Entonces en el mismo carril del cementerio se pusieron de acuerdo y cogieron unos pocos, se rebelaron y como pudieron amarrados uno a otro, tiraron allí por un barranco y se liaron a tiro, mataron allí 2 o 3, pero se escaparon 3. Escaparon uno que le decían Juanillo el Loco, Juan González y Cristóbal Filipe, y se fueron a la sierra. Y esos se fueron a la sierra, y cuando Franco dio un decreto que todo el que no tuviera manchado las manos en sangre que se presentara, entonces claro, como sabes tú que la Guardia Civil había, como en todos los sitios, había bueno y malo, y había quien por matar a uno, era como el cazado que sale buscando un trofeo, por la Guardia Civil le pasaba igual, sí. No todos, algunos. Pero claro. Pero los había. Entonces ellos para no presentarse a la Guardia Civil así, para que no fuera nada como le decía, la ley de fuga, pues se presentaron un hombre que había allí muy bueno que fue alcalde con la República y después de la República hacía alcalde 2 o 3 veces, o Certormento que se llamaba. Se presentaban al alcalde, el alcalde los presentaba a la Guardia Civil, el cuartel, ya no le podía pasar nada, entonces te lo cogían, lo tenían allí un par de horas o 3 horas, lo trasladaban aquí a Málaga y cuando indagaban los papeles se fueron y se murieron allí de vivos los 3. Porque matarían a otros tantos como pasaba en la guerra. 40, pues matarían aquella noche, pues matarían por 37 o 38. Pero que mataron a otros tantos que serían inocentes, que habían que habían caído por eso, por mira, delatar los otros que tenían envidia. Mataron un muchacho. Es que no dice la gente comunista ni nada, había quien mataban religiosos porque mataron a un muchacho muy joven, Villalobos se llamaba, escondido allí en un sitio y un tal Diego allí sabía dónde estaba y fue a señalar a la Guardia Civil que estaba abatida y le fue señalando a dónde estaban, le tiraron una ráfaga que le cortaron el brazo a que estaba señalando. Mataron a un muchacho en tal Villalobos que dice que estaba lleno de estampas y que el capitán cuando le dice ¿cómo ves matar a este hombre? Muy bien. O sea, muchos inocentes, mucha inocentes. Por muchas envidias personales. Bueno, en los pueblos, más que nada por la envidia. Hombre, había las cabecillas esas como esas que están nombrados yo a ti, y gente echada adelante que se creyeron que ya el mundo era todo suyo, y tú venías tú una finca y llegaba y te la quitabas por las barbas, llegaba una vez y te la llevaba así por la... Pero aparte de esa gente, yo me acuerdo de... Porque en el caso de su familia, de su padre y su madre, nunca tuvieron relación con... ¿Tuvieron alguna conciencia política o tuvieron relación con alguna ideología? No. Mi madre lo único que era una mujer. Mi madre era una mujer, que había una manifestación, pero porque a él ya le gustaban los bullas, pero no es que ella nada, nunca odio contra los señoritos, antes el odio que existía con los... Nunca. Mi padre que en Gloria era todo lo contrario. Mi madre había una manifestación y le salía. Mi padre cuando había una manifestación que no ponía a trabajar, cogía de noche, te iba de noche al campo para que no le cogiera la manifestación al pueblo. Mi padre no lo molestaron, padre se iba al campo. ¿Y su padre trabajó en qué? En el campo, siempre en el campo. Pues en el campo, pues hará, cavar, escardar, cegar, recoger aceitunas. Lo que había en el campo. Lo que había en el campo entonces. ¿Qué se podía ganar en un jornal antiguamente? ¿Qué podía ganar su padre en un jornal antes de la guerra? Pues entonces ganando eso, pues ganaba un duro, ardía, eran 30 duros al mes, pero allí ya ves, yo estaba guardando guarro y guardando vacas por la comida nada más, y me daban 2 reales, 3 pesetas, eso me daban a mí, todo muy duro, estaba ahí pasando mucha hambre, mucha necesidad, todo. ¿Cómo queda el pueblo después de que ocurre un acontecimiento tan grave como la guerra? Supongo que allí mucho luto, allí todo luto, muchos rencores familiares, ¿no? Todo luto, allí todo el mundo vestía de negro, llorando todo el mundo, y unas parvas de niños sin padres enormes, sin padres, muchos sin padres y sin madre. Los años del hambre, como ¿eso en qué se veía? ¿En las calles? ¿En qué se veía en las casas? La casa que caía una naranja, solo te las comía, las naranjas, te las comían todo, hombre. Yo no pasé demasiado hambre, pero yo tuve la suerte de cuando murió la suerte después, la mala suerte, ¿no? Cuando murió mi padre, nos recogió una tía mía que tenía finquilla y eso. Yo comía todos los días, ¿sabes? Pero vaya. Porque siempre el campo y en esos sitios donde había, por ejemplo, Casa Ramonela tiene mucha agua, tiene sierra. Pero había quien no tenía nada más que la casita donde vivía, y el que vivía en la casita que allí había muchas chozas, y ya está, para cazuela de papa y batata asada y estas cosas lo que se comían. Y higos, puñados de higos se comían mucho. Allí en los higos quitaron mucha hambre. ¿Qué daba Casa Ramonela que tenía además del campo? ¿Había alguna otra industria, artesanía? Nada de nada. Y no había vida ninguna más que esto. ¿En Casa Ramonela no se hacía aguardiente? ¿No había aguardiente? No, eso eran yo. ¿La sierra quitó? La sierra, y el que veía la sierra, las mujeres cogían y iban por la arrancar matas verdes y las pelaban para que parecían que estaban secas, y las hacían pañatitas, huequecitas para que parecieran más,
Y las vendía, cuando las vendía, recogía una panilla de aceite, 1 kilo de papa y 2 para hacerle de comer a los niños. Se llegaba a eso. Salían las mujeres por las mañanas, sin comer nada ni nada, a lo alto de las montañas. ¿Y en esas montañas quedaron fugitivos, quedaron algunos maquis por allá? Oh, mucho. Sí. Yo llegué a verlo. Yo me pasé un día con uno, yo los veía por ahí mucho, pero ya no. Pero verás, un día salí yo del pueblo, yo tenía, ya te digo, 8 años. 8 años tenía, no tenía 8 años todavía cuando me pasó eso. Salí. Y claro, que hacemos está en la misma sierra. Y salí por allí, por donde está toda esta hora, allí donde está la piscina ahora. Sí, sí. Pues por allí, por la piscina, por un camino que hay allí, salí yo. Y nos dicen, hostia, un día nublado, totalmente cerrado, un silencio enorme. Y salí yo por la mañana y allí siempre habíamos los niños. Te decían que había tíos mantequeros que cogían a los niños, le quitaban las manteques. Y había el pánico de los niños, los tíos mantequeros. Entonces yo salí del pueblo. Cuando salí del pueblo, vi un hombre delante de mí. Cuando lo vi parado, pues yo me quedé. Yo tenía que ir a guardar los guarros, aquí en la sierra, a darle vuelta a los guarros. Lo vi, íbamos como si fuera un perro. Tú en un perro le pegas y el animalito nunca te abandona, pero va da zomba atrás, pero tuya. Sí. Debes de ir cuando se acerca a ti, y así iba yo, se fue, y me quedé yo parado. Cuando vio que se acercaron, anduvo más, anda para adelante. Y otra vez cuando me acerqué, otra vez me paré yo, y otra vez, así, hasta que ya se metió en plena tierra. Entonces estaba en plan, y yo del mismo susto ni lo conocí siquiera, yo lo conocía, pero el mismo susto no me dejaba de conocerlo. Y entonces, ya cuando llegó a plena tierra, que ya estaba él más seguro allí, me dice, anda que te estoy esperando. Le digo, ya voy. Y había así, en una vaguada, había un regado allí, y estaba en harto, y yo estaba en harto también, pero yo tenía que ir hacia él y bajar así, para luego subir una vaguada. Y yo cuando voy la vaguada salí corriendo y llegué, no me fui a mí. No me fui a la casa, estuve allí a la vera al cementerio todo el día, allí estuve esperando que fuera la noche para no, ni le dije yo nada a mi gente ni nada. Y a los 2 días fue un primo mío a darle vuelta a los guarros y se encontró con él y dice, mira, el otro día lo que le pasó a tu primo conmigo, a tu primillo le pasó esto. Y entonces me preguntó y dice, ¿qué te pasó el otro día con los Celda Cinto, le llamaban, o Celda Cinto? Y yo no sabía ni qué era ellos, que va, es que yo no lo conocí, con el susto no lo conocí. Pues nada, que porque me asusté de salir corriendo. Dice, no le puedo, yo tenía 2 tíos que eran falaístas. Esta otra historia, yo tenía 2 tíos que eran falaístas y claro, buscaban a gente. Y tenía otro que los ocultaba. Y entonces mi primo me dice que no vayas a decirle a nadie nada que lo has visto, para que no fuera. Y ese había estado en la cárcel, y ese hombre había estado en la cárcel y no sé qué pasó, que había estado en la cárcel, lo pusieron en libertad. Y estando en libertad otra vez fue a la sierra. Y luego ya cuando lo pudieron murió aquí en la cárcel. Claro, estuvo en la cárcel y lo pudieron en libertad. Y estando de libertad otra vez fue a la cárcel y ya luego ya murió aquí, pero no matado, murió por enfermedad. Entonces a los niños también le preguntaba mucho la Guardia Civil y todo esto para ver si veía en el campo. A mí no me preguntaron nunca. No, te voy a contar lo de mis tíos. Mis tíos, como eran todos, estaban en la tierra todos, pues allí todo el que estaba en la sierra tenía que venir todas las noches a declarar corte en la Guardia Civil lo que había visto y lo que no había visto. A todos los ganaderos, todos. Tenían que venir a la Guardia Civil y decir, hemos visto, no hemos visto. Y mi tío lo tenían aprendido bien esto entre ellos. Entonces, si la habían visto por allí, decía que la habían visto por allí. Pero una noche mi tío se jugó 2 veces la vida. Una vez con los milicianos que lo iban a matar y otra vez con eso que lo hubieran matado, si lo ves. O se lo llevan a la cárcel y lo matan, yo qué sé. Y entonces mi tío llegó a declarar y estando allí declarando, un comandante de la Guardia Civil dando explicaciones que iban a dar una batida por donde estaban y mis tíos sabían dónde estaban, ya veces sabían dónde estaban. Y entonces él escuchó, pues mi tío no sabía de plano, ni sabía nada, pero por el nombre que dio, de tal sitio, lo escuchó él, de tal sitio al terreno, como le decían el terreno, y a medianoche ya ves tú que de allí de noche salía y la Guardia Civil veían a uno y disparaban, no te echaban el arte nada más que tiraban a matar y ya está. Y mi tío cogió de medianoche y se fue a donde estaban uno de los que se escapó, era el cabecilla de ellos, el jefe de 108 que había, Cristóbal Felipín, chiquitillo, eso me lo contaba, eso no me lo contó nadie, me lo contó él. Y mi tío salió de noche, escuchó los pasos, un terreno muy quebrado que hay, escuchó los pasos y te hicieron contraseña y le dijo, estaba de centinela, los otros durmiendo, que se está corto, les decían la contraseña y le dije, chiquillo, dice que hay mañana una batida de tal sitio, lo que había escuchado de nombrar al capitán de la Guardia Civil. Y cogidos se fueron hasta la Sierra Ortega, de noche llegaron hasta la Sierra Ortega corriendo.
Para quitarse en medio porque A ver, los que van allí, ya ves, fíjate, luego se entregó a este y no lo mataron, porque él no había hecho nada. Creo que andaban así, tenían también enlace en el pueblo que lo informaba, Hombre, y gente que lo claro, alimentaba. sí, hombre, estaban, pero es que era una época muy mala, porque fíjate el conflicto que había. Tú vivías en el campo. Había muchas casas de campo, aquí muchos cortijos. Llegaba la gente a la tierra y tenías que darle a comer, porque la gente tenía que comer. Y si no le daba de comer, pues fíjate, la jugaba. Y ahora se vestía en la Guardia Civil, cogió la costumbre para cazarlo y para ver quién le daba calor a la Guardia. Se vestían de fugitivos y llegaban, que somos la Guardia Civil, llegaban de noche allí. O sea, que somos fugitivos, que somos fulanos. Venga, que queremos comida. Le daban de comer y el otro día, todo el día, a la cárcel todo. A ver, no había forma. Esto es verídico, así como te lo estoy contando. Sí, no había forma de. No había. Unos tíos de mi mujer le pasó eso y vinieron todos. Eran los cuatro los llenaron a la cárcel. Darle que a la Guardia Civil que iban vestidos de. No, fíjese, allí también en Casa Arbonela, ¿no? Sí. ¿Usted cuándo empieza a trabajar? Porque tiene que empezar a trabajar muy pronto porque su familia vive en necesidad, ¿no? Te he dicho, con 7 años ya estaba yo guardando guarro. ¿El colegio no lo pisó? Yo no estuve 12 días en el colegio, en la escuela. Y como a los niños no les gusta la escuela, y un primo mío me encalentó, vete con los guarros, y un día me fui con él. Y claro, y ya mi primo que yo tenía, ya me obligó a irme con los guarros y a perder el colegio. Claro, con la ignorancia. ¿Y cómo era el colegio de allí de Casa Arbonela? Una escuela, una habitación sencilla, un poco más grande que esta allí y ya está. Había por lo menos 3 o 4 escuelas. ¿Eso era de niños solo, de niños y niñas? No, niños. Las niñas estaban aparte. ¿Fue 12 días solamente? 12 días. ¿Y luego aprendió a leer y a escribir? Claro, lo poquillo que yo aprendí, lo aprendí yo por mi cuenta y con esto y lo otro, y leyendo esto y leyendo lo otro. Y así, ya, claro, ya de hombre, ya. Y se fue a guardar guarro, que era uno de los trabajos que se le daban a los niños antes, ¿no? Esto en cuantito que podía, tú tenías un niño y estaba loco porque vino un patrón se lo llevara que por lo menos comía caliente. Por lo menos le daban comida caliente y estaban allí, a luego lo despachaban, le pegaban. ¿Por la comida se fue usted a...? La comida, claro. ¿Con quién se fue? ¿Con unos señoritos? No. Yo me fui ya con mi tía. Fue cuando nos repartieron nosotros, yo me fui con mi tía. Yo guardaba los guarros de mi tía. Ya con los frateros ya empecé de mayorcillo, ya con 10 o 12 años. Claro, guarro de patas negras, todo. ¿Aquel trabajo tenía mucha dificultad o era fácil? Era aquello. ¿Qué había que hacer? Nada, guardarlo donde te decían que lo llevara para acá y para allá, pero los chaveas nos poníamos a jugar y los guarros salían cada uno por un lado y luego venían los palos y venían. Era difícil. Donde yo los tenía en la tierra no era difícil porque allí estaban, no tenías que hacer nada, pero luego ya en las tierras de campiña y todo ahí porque te iban a los peguales, de comer los peguales. ¿Y eso estuvo mucho tiempo haciendo ese trabajo? Bueno, yo estaría por lo menos 3 o 4 años estaría, claro, luego ya empecé con las cabrillas, empecé con cabrillas. No, antes con las cabras empecé a trabajar, pero yo sin poder, arando con las vacas. Arando de niño, ¿no? De niño, yo no me acuerdo yo que en este tiempo, Palo Santo, un día cayendo agua nieve allí, claro, las sogas, al mojarse, las sogas de esparto se apretaban mucho y no tenía yo fuerza, las manos no podía untarlas. Las manos cuando quedan fríos, dicen, en el pueblo dicen, no puedo hacer huevo, el huevo hace esto. Pues no los puedo untar los dedos. Me acuerdo yo más bien que hacer un chavea, yo no sé. El frío en aquellos años del hambre, había ropa, había ¿qué ropa? condiciones. Una camisilla que pareciese la cebolla y el mocito iba un abriguillo y ya está con el tener abrigo. Y zapatos de esparto cuando te rompían andaba descalzo. Y los que tenían dinero pues llevaban suela de goma. Aparcate, pero suela de goma, eso duraba mucho. Pero el que no tenía dinero no podía llevar. ¿Cómo era su casa? Mi casa muy chiquita. Mi casa muy chiquita tenía un portalito, como se le llaman allí, un portalito, un poco más grande que eso. Y la habitacioncita esta, otra habitación y 3 habitaciones arriba. Chiquitas todas. Y la planta baja en la cámara, que se le llamaba. ¿Y las 3 habitaciones dormían todos los niños? Sí, allí dormíamos nosotros todos. Teníamos 2 camas, allí teníamos que arreglarnos conmigo. Las camas supongo que con los colchones... De panocho, ¿no? De panocho. La cocina en la casa había una cocinita, un mero allí y ya está. Con leña, ¿eh? Que había que salir por leña en invierno. Por leña, la vez no había leña. Estaba un mero que no ve. ¿Había bestias en la casa? ¿En la mía? Sí. Que va, no tuvieron tampoco... No éramos pobres totalmente. Una no teníamos nada. Mínima, ¿no? Básica. No teníamos nada. Luego ya... Nada. ¿Qué se comía en su casa habitualmente en aquellos años, los años 40? Pues eso, cuando te hacían una cazuela de papa, te hacían una poquita sopa, pues eso es lo que se comía. Las cazuelas de papa es lo más corriente que se hacía. Las cazuelas de papa y papas fritas y esas cosillas.
Otras comidas no comía. Lo que más daba la tierra, ¿no? Lo que más daba la patata quitaron mucha hambre. Y mucha patata, y cuando cogía patatas y comía patata. Y las condiciones de trabajo, como me ha dicho, para los niños, para todo el mundo, eso era sin horario y sin día. Nada que de horario, sí. de día y de noche. Allí los patronos, cuando ya está con el patrón, de día y de noche. Yo estaba con un patrón y estaba de día guardando los animales, guarros, las vacas, lo que fuera. Y me tenía que mandar, por ejemplo, a cargar una carga de harina al molino, que estaba lejos. Pues aprovechaba, cuando ya terminaba con el ganado, ya de noche iba yo a hacer esa faena. Encima el doble trabajo, era claro, nunca conocería a su padre, ni usted los domingos, ni los días yo no conocí los domingos, no. Mi padre yo es que no lo conocí, porque sí lo conocí, mi padre sí lo conocí, pero mi padre ya cuando murió, tenía yo 7 años, yo parece que lo estoy viendo, a mi padre. Y su madre supongo que cuando sale de la cárcel se tiene que poner a trabajar también, ¿no? Claro, ella en el traspelo, y ella tenía unas manos divinas haciendo flores para vender flores, hacía escobillas de estas para blanquear, ella le metía mano a todo. ¿Cómo era lo del extrapelo? ¿Cómo se buscaba la vida? Eso era el tiempo de racionamiento, ¿no? Sí, en el tiempo de racionamiento, pues en todos los años, pues venían aquí a comprar un kilo de azúcar, a comprar 4 cosillas de eso, porque tampoco manejaban dinero para comprar más nada, y repartirlo allí. Si compraban un poquito de café, si podían comprar, en fin, esas cosillas para luego repartirla allí. Venían dando de Cazarabonela a Pizarra, de Pizarra cogía el tren, y luego venían de aquí para arriba otra vez andando por allí. Y traía pan, tipo la que podía traer un par de pan, ya ves tú, pues, y si la cogían con los panes, le quitaban los panes y todo lo que traían. A mi madre, pues no recuerdo yo que tuviera algún... No recuerdo yo. Pero que le pasaba, los trapelitas también, si lo cogían, tenían problemas. Bueno, lo que trapelaban todo lo quitaban. Y con aquello, pues, que trataba de ganar algo más para ganar algo, que había una pila de criaturas así. Digo, pasando la noche en la carretera, con frío, lloviendo, y pasando la noche en la carretera, vete de Cazarabonela, antes de Cazarabonela la Pizarra, que te echan 2 horas y pico andando. Entonces, yo recuerdo que había ahí eso. Usted cuando niño supongo que tuvo muy poca oportunidad de jugar, ¿no? Yo de jugar muy poco, tenía muy poco. Nos untábamos, porque entonces había tantos niños huérfanos y tantos niños, pues nos untábamos, que entonces los animales te buscaban los arroyos, las cañas que se llaman, que de más pastaban, y entábamos allí y nos liábamos a jugar. Y luego venía eso, que te ponía a jugar, y como Chávez te jugaba, y los jugadores tiraban uno por un lado, otro por otro, y luego venían los palos y te echaban a las tocadas. El pilla-pilla, había el tartar-palo, allí en el Cazarabonela, el pilla-pilla, el tartar-palo, había cosas de esas. ¿La pelota? ¿Has jugado la pelota? No, la pelota muy poco. Ya empecé yo ya de mayorcito, ya hacía afición a la pelota. ¿Su madre tuvo alguna afición? Mi madre afición ninguna, porque la pobrecita que afición iba a tener. Ahora, a ella le gustaba, ella sí, era una mujer que le gustaba todos los movimientos le gustaban mucho las procesiones, le gustaba mucho todo lo que fuera. Le gustaba. ¿Allí las fiestas grandes en Cazarabonela cuáles son? Pues allí te hacían las fiestas en Santiago, se hacían las ferias en Santiago, y luego hacía otra para el Rosario, se hacían 2 ferias, allí había 2 ferias, la de Santiago y la de Rosario. Y luego estaba la Semana Santa y las Navidades, que podía hacer algo, comer algunos mantecados. ¿Y había pastorales, se cantaba? Sí. Yo ya ves, de Chavea ya cuando llegaba este tiempo ya, yo me subía al castillo, el alto castillo, pues estaba yo con un patrón que vivía allí, y del castillo escuchaba yo donde había, porque los bombos, es decir, la llamaba bombo, o el bombo, donde había una casa que había más espacio y había mozuelas, pues allí formaban allí el bombo, y allí darle los novios, y allí se tiraban, allí toda la noche cantando, y yo me subía, como yo de chiquitillo ya empezaba yo a cantar flamenco, y eso, a los niños no lo dejaban de entrar, pero yo para que cantara y eso, cuando te llevaba un bombo, pues para adentro. Y luego terminaba, te cantaba el bombo, se llevaban 2 o 3 horas cantando el bombo, y luego ya empezaba el juego del anillo. El juego del anillo se hacía un corro, y entonces tú coges un anillo, y ponemos las manos todas así, y tú pones las manos así. Y yo te decía, yo no me acuerdo ya lo que se decía, así, ya no me acuerdo lo que, y tú así, y claro, llevaba un anillo y lo dejaba en una mano, y ahora el que se quedaba, siempre le quedaba uno, tenía que pedir y adivinar dónde estaba el anillo. Y si no estaba el anillo, y es que yo no me acuerdo de lo que decía, eso me se ha olvidado del todo. Si no estaba el anillo, pues perdía una prenda. Y perdía una prenda, y luego venía la subasta de las prendas. Era muy gracioso, esas cosas eran graciosas. Y luego venían las subastas de las prendas. El que quería, ya a lo momento decía, yo era muy chico, tienes que buscar una novia, te que decir que si te quiere fulano. Eso era entonces para un hombre, eso era mandarlo a la cárcel.
y o tienes que de la chaqueta, o tienes que hacer esto, o hacer la meada del perro, o el parto de la cabra, Sí, todas esas cosas, cosas de risa. Parto de la cabra, yo cuando lo vi la primera vez reventaba de risa, y la meada del perro igual. Mear al perro, coges tú, el que tenía cara para hacerlo, en la meada del perro, coges tú un buche de agua y ponías las patas así en la pared y echaba un chorro de agua. Esas cosas esas. Semana Santa, ¿había mucha tradición allí de Semana Santa? Sí, yo me acuerdo que para Semana Santa había muchos saeteros allí. Había muchos saeteros, porque entonces la saeta no se cantaba como ahora, era como un versito. Era un verso, y todo el que tenía la tonalitilla esa decía el verso ese, no era la saeta, esa se le llama la saeta llana. Pero ya cuando se fue a flamencando ya no está más que al arcante del flamenco. Y usted desarrolla de pequeño ya una afición al flamenco. ¿De dónde la cogió? Pues yo qué sé, yo escuchaba de cantar, yo ya con 7 años, yo en el campo ya escuchaba de cantar y me pegaba unas pechas y yo era que me volvía loco. ¿A quién le escuchaba cantar? La gente del campo. Entonces cantaba todo el mundo. ¿Allí había algún bar, alguna cantina donde se cantaba? Bares, no, pero los niños que iban a entrar a la cantina, yo iba a los bares, que entonces los cantadores, pero gente figura, iban a los bares, estaban en la reunión de los riquitos del pueblo y allí pasaban la noche cantando, y yo, pues escuchando en la puerta toda la noche ahí muerto frío, y no te decían, entra para adentro, que va dentro, no entraba los niños. De ahí, yo estaba toda la noche escuchando cantar de ahí, y por la mañana guardaba lo que tengo toda la noche sin dormir. El primer recuerdo que tengo yo con un hermano mío que murió con 13 años fue yo no decía era gitano, pues entonces como todo el que cantaba le decía gitano, yo no decía era gitano, en un bar que le llamaba el bar Taleo, los escuché de cantar y hasta un fandango de los que yo lo aprendí yo y mi hermano, porque nosotros éramos 3 varones y los 3 cantábamos. El fandango era un fandango que decía: yo no digo que mi barca sea la mejor del puerto, pero sí digo que tiene los mejores movimientos que ninguna barca tiene. Ese es el primer fandango de güero que yo aprendí. Escuché más, pero me aprendí más, pero ese me se quedó, ese no me se ha borrado. Y luego de la radio, de los discos, de las fiestas. Los discos no, yo no de los discos, es que me escuché un disco. Yo escuché las primeras saetas grabadas, la policía en la calle, y ponían un tocadisco, un altavoz, pero un disco, y escuché las primeras saetas flamencas. Escuché yo a Vallejo, escuché yo a Centeno, que fue un saetero que se hizo muy famoso, de esos los primeros que cantaron las saetas. Y ya luego ya los bares escuchando, los bautizos, yo me metí en todos lados, ya escuchaba yo en todos lados. Empecé a cantar, tendría yo 11 añillos, fue un circo allí al pueblo, y pusieron un concurso de cantadores, de aficionados, claro. Un concurso, eran 3 euros. 3, no euros, duros. Y yo había estado ya aquí en Málaga con mi gente cantando, con una hermana mía que le gustaba mucho, me hacían de cantar, yo no sé cómo cantaría, pero yo cantaba las cosas del Pinto y eso, y como dijeron, pues yo fui al circo y me apunté, me tomé una copilla de vino, no tenía más una copilla de vino para quitar un poco la vergüenza, ¿sabes? Y nada, mi gente no se enteraron de nada, y allá que fui yo y gané el premio de allí del circo. Del circo, Redurro, y mi gente, bueno, entonces ya cantaba en todos lados, y en todos los bautizos, y en todos los... ¿Dónde empieza a cantar eso? ¿En las bodas, los bautizos? En las bodas y los bautizos. ¿Y dónde, profesionalmente, dónde empieza a verle a eso color? Profesionalmente, empiezo yo a cantar en Miranda de Ebro. Yo estuve en la mili y eso, yo cantando en todos lados, y cantaba en las reuniones, cantaba eso, pero tuve un poco tiempo sin cantar. Y me fui a la mili y allí en la mili sí canté yo el día. ¿A dónde le tocó la mili? En Granada. Y me hicieron de cantar allí en el día de la patrona y todo eso, cantaba yo allí mucho. Pero luego de allí me fui yo a trabajar a las minas. Y en las minas iba un cura que hacía de misionero en las minas, el misionero. Iba de mina en mina, hablando con los mineros, dando conferencias, y fue allí a dar una conferencia y me propusieron a mí que cantara yo en la comida que daba el cura. Y fue necesitazo. Y al luego allí, fíjate tú, que te has dicho allí, al luego estando yo en las minas, yo cantaba tantas saetas, pues llegó a oídos del cura y del alcalde del pueblo. Yo cantaba muy bien, y entonces me mandó el cura una carta diciendo que si yo quería ir a recordarle a los muchos andaluces el Viernes Santo, que sepas que se cantaba en Sevilla. Todo era Sevilla, pues la gente por ahí entonces más que Sevilla, no, como se cantaba en Sevilla. Y yo fui un hermano mío que cantaba también, pobrecito también. Y entonces yo organicé la procesión, que hay un pueblo, las calles Terriza y todo, un pueblecillo, Santa Lucía de Gordón, pueblecillo, y yo le puse el ayuntamiento, y a mí
Y allí estuve yo cantando Zeta, no fue un escándalo aquello fue un escándalo. Y me dieron a mí, le saqué provecho bastante yo aquella noche, porque me dieron a mí que yo que he cobrado por cada canción. Y yo le digo, yo no quiero nada, a mí, yo no cobro nada, a ti esto lo hago yo por cantar a los andaluces para que vean Y me pasó una cosa curiosa, estando cantando en el ayuntamiento no, pero cuando yo llego a la terraza de la procesión, la pared a la Guardia Civil, y yo cantando en un sitio que hay con una fatiga, pues yo acciono mucho cantando, con las manos, sí. Y en una ventanilla, allí ni balcones nada, una ventanilla muy estrecha, y el cabo de la Guardia Civil enfrente a mí, yo cantando y que me callara. Y ella, claro, yo no me callé, canté como pude, nervioso, pero canté. Y cuando me salgo de allí, el cabo de la Guardia Civil esperándome, me dice, usted no sabe que viene de Antonio para cantar. Y a mí me ocurre decirle, yo no he cantado. Usted dice que no cantar, le digo, no, yo lo que he hecho ha sido rezar en altavoz. Me hizo esa ocurrencia y usted quién le ha dicho que haga eso. Le digo, pues usted a mí me ha llamado el alcalde, a mí me ha llamado el cura, y yo llevaba la carta y yo, ¿entiendes? Como justifica, y le enseño la carta del cura, que eran los dueños del pueblo, y ella que se fue. De allí me voy a Miranda de Ebro. En esa época está usted de minero. De minero. Y de minero me voy a Guardia Municipal, a Miranda de Ebro. ¿Cómo de Guardia Municipal? Me voy allí porque mi padre, que en Glestre, quería quitarme de la mina, y por una recomendación voy a Miranda de Ebro y me colocan en la Guardia Municipal para que yo mientras buscara una cosa que me conviniera. Yo esto es lo más malo que he hecho en mi vida. Eso sí que, ahí sí que pasaba yo fatiga de Guardia Municipal. ¡Oh, qué fatiga yo! Y estando allí de Guardia Municipal, estando allí en la de eso, pues allí había una rondalla de estos metros, y hacían falta para hacer turné, y había quien cantaba coplas, jotas, lo que cantaban allí, muchas jotas allí, la jota aragonesa y la jota navarra, eso es lo que cantaba allí. Y yo conocí una allí de Jaén que tocaba la guitarra un poquito y me escuchó de cantar, y ¿tú por qué no? Y ya me acuerdo, y la primera que me pusieron niños de Huelva, no te digo que la gente por ahí más que le dice, y eso, los niños de Huelva, y dice, ¿por qué eso llama más la atención? La gente más la... Y entonces, debe usted yo cantando allí en el teatro con la rondalla, y hicimos unos pocos de pueblos por allí. Ya luego ya cuando me vine aquí ya estuve trabajando y eso aquí, pero ya no dejaba yo. ¿Cómo fue aquella época? Porque en la mina estuvo en los años 40. En el año estuve, no, 50. En el año 55, 55. Aquello sería duro también, ¿no? Las minas... Las minas son más duras, eso de que es más duro. Pero yo tenía un hermano mío que estaba allí y me fui a verlo, yo no me fui. Pero ya me calentaron allí, ¿por qué no te colocas aquí, tal y cual? Para no irme al campo, y yo, para mover el trabajo, mover el campo. Y ya me quedé allí por mi hermano. Y estuve año y medio nomás allí. Y luego ya me vine allí a Miranda de Ebro. Y de Miranda de Ebro me vine, yo me presenté también. No me acuerdo de decir, estando en Miranda de Ebro, me presenté a un concurso que había en Radio Rioja de Logroño. Artistas noveles, de todas las categorías. Y yo presenté la copla y el flamenco. Y quedé finalista en las dos cosas. Te hacía en el Teatro María Cristina, un nombre tenía algo de Rey, era algo de... No me acuerdo de María Cristina, en Logroño. Y quedé finalista, pero yo me vine aquí para Málaga, y ya mi madre y mi hermana, porque yo tenía allí, yo ya me lié con una buen casa, y mi madre y mi hermana lo sabían todo, y cuando me cuidaron aquí, tú no te vas más, y ya no me da dónde ir más. En Miranda del Ebro, de minero, ¿cómo era la vida de minero? De minero yo trabajaba en las minas y tal, y por allí en los pueblos, en los bares, y cantaba mucho en los bares y eso, ¿no? Claro, pero la mina era dura, era un trabajo... Yo no te digo la distancia que había, pero la mina entrando por la boca mina ya es duro. Nada más que entrar por la galería ya es duro. Coro total y allí vas a fatigar allí. Allí había muchos andaluces trabajando por aquella... Muchos andaluces, muchos extremeños, mucho. Allí había un poblado, era todo andaluces y extremeños, todo. ¿Y cómo era aquella primera migración andaluza allí en el norte? Hombre, yo las conocía allí, vivían así. El que trabajaba, el que era más capaz de trabajar estaba más bien, y los que no estaban pasando mucha fatiga, porque había quien estaba en la mina y no ganaba para nada, y otros que... ¿Había solidaridad entre la gente de...? Sí, allí nos llevábamos todo estupendamente, allí, claro, me acuerdo yo la noche última de año salía de casa en casa y todos los andaluces, todos allí, todo. Yo me vengo de Miranda de Ebro. Sí. Ya luego ya empiezo aquí, estuve trabajando un poco tiempo ahí en Tamese, que está donde está ¿Una empresa de qué? De metalúrgica, una fábrica que había en Tamese, donde está la Misericordia, la misma. Allí estuve yo un poco tiempo, pero allí ya estaba yo trabajando allí, y cantaba de noche, cantaba todo el día cantando por allí,
Y yo no sé cómo no me maté, porque yo era subirme en muchas veces salía del cante, salía corriendo, me cambiaba y me iba. ¿Y la metalurgia que se hacía allí, en aquella fábrica? Pues allí todo lo que hace de puertas, de cosas, de todas las herramientas, que se hacía de todo. Pues allí estaría yo por lo menos 2 años. Y ya ve que ya le reclaman mucho para... ya que ya no podía yo enteramente. Yo digo, ya bueno, esto ya de cantar. Allí me daban a mí 250 pesetas a la semana y yo cantaba en disquera, me daban 2 o 3 billetes de 20 euros y yo digo, esto... Y ya no le convenía más. Claro. ¿Y en Málaga dónde estaban los sitios de ambiente flamenco? Pues mira, aquí en Málaga había mucho, porque lo primero que se cantaban en todos los bares. Tendría, pues fíjate, yo me vine aquí en el 58... ¿Cuánto tendría? Nací en el 32, con el 58. A fijo, yo había venido muchas veces aquí por calle Canastero a cantar, y en las pellejeras, en todo, cantaba yo mucho, pero sí, 20 y pocos años. Claro, 26 años, con 26 25, 26 años me vine. ¿Y ya estaba usted casado? Qué va. ¿Se casó, conoció a su mujer ya aquí en Málaga? Sí, aquí un Viernes Santo que estuve cantando saeta, el Jueves Santo estuve yo cantando saeta, y el Viernes Santo llegué yo, paraba el coche en la Alameda Colón, el coche de Cazabonela, y empezaron, vente para arriba, y me lo dieron yo tanto, y de allí cogí, me subí en el coche y me fui.